Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por estar hoy día presente en este pequeño taller de capacitación que voy a hacer. Muchas gracias por el apoyo que me están hoy día brindando en este día, ¿no? En este presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello, se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Vamos a poder, cada uno de nosotros, salir con más información sobre este tipo de problema que se da hoy en día por todo el avance tecnológico que se ha hecho, ¿no? En esta actividad se nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A pesar de que estamos en una época en la que la información está, por así decirlo, en la punta de nuestros dedos, es una época en la que más desinformados estamos con respecto a nuestros derechos, con respecto a las garantías que nosotros tenemos y cómo los jóvenes son un grupo de atención prioritaria. Se debe por eso reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión del conocimiento sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá al empoderamiento de sus derechos. Saber manejar qué derechos que uno tiene va a ser la manera en la que menos discriminados seamos, menos vulnerables seamos, y es la mejor manera de que uno va a poder defenderse ante los ataques que nos da la sociedad, los ataques que nos da quizás personas con malintencionadas, ¿no? El propósito de este taller es difundir esta normativa, saber qué pasa o qué ocurre si alguien nos hace una acción o un delito, qué nosotros podemos hacer y cómo podemos nosotros defendernos, ¿no? Este taller va dirigido especialmente para los jóvenes entre 18 a 29 años de la comunidad o el barrio en el que nosotros habitamos, que por ende es el barrio de Ordenador 1, ¿no? ¿Qué queremos nosotros conseguir con este taller? ¿Qué es lo que nosotros queremos infundir en este taller? Con la ejecución de este taller se pretende concientizar o hacer conciencia a las personas y grupos de atención prioritaria de este barrio sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información en el Ecuador, ¿no? Quizás nosotros tenemos que tener un poquito más de información y con esa información saber qué hacer, no solo tenerla, sino qué puedo hacer con la información que se me está brindando. El objetivo de ese taller es capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante este taller, conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Hice un pequeño análisis sobre cómo los jóvenes quizás hoy en día ven las cosas, cómo esto puede influenciar sobre los derechos. Este tema realmente es muy interesante y cuento, gracias a todos que cuento con su apoyo para poder desarrollar con éxito nuestro trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la metodología que vamos a utilizar para cumplir los objetivos planteados. Lo que vamos, chicos, a hacer con lo siguiente es, voy a darles este taller, voy a facilitar el taller por medio de una presentación PowerPoint. Esta presentación va a tener, va a ser muy dinámica, ¿no? Si tienen alguna pregunta o duda, pueden preguntarme sin ningún problema. Después de dar una pequeña introducción sobre el Internet, sobre cómo esto nos influye, sobre los jóvenes, vamos a dar un análisis pequeño sobre la normativa. Entonces, todo está esto en PowerPoint, ¿no? Quizás algún tipo de duda o demás, yo estaría encantada de respondérselas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Como podemos observar, este proyecto es el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este es el tema del día de hoy, ¿no? Este es el anexo número 5, que es la presentación en PowerPoint sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema es violencia, un ratito, ¿ya? El tema es violencia de género digital. La autora soy yo, Melissa Falquez Morante, y este es en el año en el que se está desarrollando, que es el año 2022. Vamos a comenzar con la introducción, ¿no? Mientras la juventud se va desarrollando en el día a día en la sociedad, asimismo van desarrollándose desafíos que estos van teniendo y que van a tener que ir superando, ¿no? Para quizás poder llegar a alcanzar a una madurez y ya poderse considerar adultos completos e informados, ¿no? El problema es que los jóvenes de hoy en día van sufriendo diferentes tipos de abusos y estos han sido cada vez más frecuentes. ¿Y por qué? Por el uso diario de la tecnología. Ahora bien, ¿qué podemos hacer
para que no sufran de manera tan hostil de los abusos cibernéticos. ¿Qué se puede nosotros como quizás personas capacitadas o quizás como adultos, qué podemos hacer? A lo largo de los años, sí se han ido creando leyes para poder proteger a las personas en el ámbito laboral, civil, entre otros. Mientras se ha ido desarrollando el derecho, han ido surgiendo problemas, y esos problemas se han ido solucionando y se han creado nuevas fuentes de derecho, nuevas fuentes de leyes, ¿ya? Asimismo, esto ha tenido que verse porque nosotros hemos tenido que desarrollar una manera de protección a las personas, un camino para poder reclamar sobre si nos hacen alguna injusticia, sobre si nos deben algún dinero, sobre si es que un papá no paga una pensión, ya, eso es derecho, ¿no? La manera de poder reclamar nuestros derechos que como personas y como ecuatorianos nosotros tenemos. Así que como ha habido leyes o decretos que ayudan a mejorar el buen vivir de la comunidad, se han también ido desarrollando los mismos códigos en donde se salvaguardan los abusos cibernéticos. Dando un pequeño análisis legal, la Constitución, el Código Orgánico Penal, entre otros decretos y el Código de la Niñez han sido creados específicamente para perseverar y sancionar a quienes no respeten y proteger a los derechos del maltrato. ¿Qué significa eso? Queridos vecinos, la Constitución ya sabemos que es la Carta Magna. Esta nos salvaguarda y nos dice qué derechos tenemos nosotros como ecuatorianos, como seres humanos. Como hay decretos también internacionales que el Ecuador acogió como suyos, ¿no? Entonces, todos estos decretos digamos, sobre nuestros derechos como seres humanos y demás, los tenemos y son algo imprescindible en nuestro crecimiento como ecuatorianos. Ahora tenemos el Código Orgánico Penal, que es, hagan de cuenta, el libro sancionador. ¿Qué pasa si es que se vulnera un derecho que tenemos en la Constitución? Responde el Código Orgánico Penal con una sanción o el delito que se ha hecho en acción, ¿no? Y asimismo, como hay el Código Penal que sanciona este tipo de acciones, el Código de la Niñez ha sido creado específicamente para perseverar y sancionar, pero hacia los jóvenes. Es un libro sancionador o un libro en donde se puede decir, nos dice que bueno, igualmente más adelante vamos a poder analizar un poquito de una manera más profunda. Quisiera hacer un análisis para empezar este tema con respecto a la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es la norma suprema? Y esta nos permite determinar los derechos que todos como ciudadanos ecuatorianos tenemos, como ya les estaba diciendo previamente, en especial los derechos de atención prioritaria, que son los jóvenes. Según el artículo número 35, son los jóvenes, niños y niñas conforme a lo establecido, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos en cuenta que ustedes como jóvenes, ustedes son un grupo de atención prioritaria, ¿ya? Esto lo da la Constitución. Ustedes tienen, hagan de cuenta, más ventajas, porque están en un desarrollo como hacia la adultez. Entonces ustedes son un grupo de atención prioritaria porque son más vulnerables. Ahora podemos aquí observar, voy a hacerle un poquito de zoom y vamos a ir analizando uno por uno. ¿Les parece? El artículo 11 de la Constitución. Vamos a hablar sobre los artículos de la Constitución. ¿Qué artículos salvaguardan mis derechos? Vamos a analizar. ¿Ya? Artículo 11, literal, numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología y filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal, colectivo, temporal o permanente de que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Ese es el artículo 11. Ahora vámonos al artículo 16, numeral 1 y 2. Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos. El acceso universal de tecnologías de información y comunicación. Artículo 66.
Se reconoce y garantizará a las personas el derecho de integridad personal, que incluye la vida íntegra, física y psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida contra las mujeres, niños y niñas, y adolescentes, personas adultas y personas con discapacidad, y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud, la explotación sexual. C. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. La prohibición de uso de material genético y experimentación científica que atienden contra los derechos humanos. Para mí, ¿por qué les nombro estos artículos, chicos? Porque yo siento que muchas veces nosotros como ecuatorianos sabemos que la Constitución tiene nuestros derechos, pero no nos ponemos a analizarlos. No nos ponemos a ver realmente qué es. Incluso yo, cuando recién comencé a estudiar Derecho, yo recién comencé a decir, oye, o sea, esto no me lo dieron en el colegio. Hubiera dado mucho las gracias que me lo hubieran dado en el colegio, porque siento que es algo importante de que todos sepamos. Díganme quién sabía que nosotros tenemos este tipo de derechos y que están salvaguardados por la Constitución. Literal, no veo que nadie alce la mano, ¿no? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía que esto se podía, que tenemos estos derechos nosotros? Y que si se faltan nuestros derechos, viene el libro que es un libro que hace estas acciones punibles, que es el COIP, y hay una represalia. Entonces, para mí por eso es muy importante y por eso es que me gustó poner los artículos, para saberlo, ¿no? Para saber qué tenemos a nuestra mano. Ahora, como ya vimos que la Constitución nos da nuestros derechos como ciudadanos ecuatorianos, vamos a ver la contraparte. ¿Qué hago? ¿Qué hago si alguien viola uno de estos artículos? Digamos, viola mi intimidad. ¿Qué hago? Viene el libro sancionador, el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a leer el artículo 178, que es violación a la intimidad. La persona, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video y objetos postales, información, contenido, soportes informáticos de comunicación privada, reservado a otras personas por cualquier medio. Aquí viene lo que pasa si es que si pongo en opción estos verbos rectores. Serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo a lo establecido en la ley. Entonces, si violan mi intimidad publicando algo que quizás yo mandé con confianza en un momento, hay un artículo que me prevé o que me ayuda a dar un tipo de contraparte, a decir, ok, tú me haces esto, pero yo te respondo con esto. Es importante tener esto en cuenta, no solamente por eso nuestros derechos, sino qué pasa si vulneran nuestros derechos. La violencia digital de género existe en algunas formas de discriminación. Quisiera abordar un poco sobre este tipos de discriminación, por ejemplo, el acoso, explotación, el abuso y agresiones que se producen, el uso de redes sociales, uso de mensajes de texto. Por desgracia, el uso de los dispositivos es los que más tienen en la posesión, sabemos que son los jóvenes, ¿no? Hoy en día, con tantas aplicaciones que existen en redes sociales para quizás compartir tu vida y demás, es lo que más están afectando, ¿no? Por lo que ellos son los que tienen el masivo uso sobre este tipo de dispositivos. Ahora, se ha demostrado que este tipo de violencia, que es de acoso cibernético, acoso, el grooming y demás, que después vamos a analizar un poquito mejor eso, los que más les afectan son a las mujeres, niñas y adolescentes. Queriendo yo así destacar que estos tipos de violencia antes mencionados se convierten en acoso cibernético, donde los jóvenes sufren grandes abusos y desconfianza con su alrededor, y esto empeora aún más en el periodo de la escuela, colegio, incluso universidad, no teniendo un ambiente agradable para desarrollar sus habilidades. Y esto, ¿qué hace? Que como leímos antes en los artículos, que fue en el 66 literal 5,
se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la libre del desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los demás derechos. Entonces, el hecho de que a mí digamos, un caso ficticio, que a mí me hagan un tipo de un acoso cibernético y que no me dejen desarrollarme de manera libre, así sea en la vida virtual, se está infringiendo el artículo 66 literal 5, que es el desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad. No se está garantizando que a mí me están dando ese derecho, porque me lo están infringiendo. Por desgracia, y para mí, es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Los jóvenes en el país son un ente vulnerable. Son personas que recién se están desarrollando, que su psiquis se está también completando, que están teniendo recién quizá afinidades, sabiendo cuáles son sus hobbies. Entonces, este uso entre esos, sus habilidades y sus espíritu, ¿no? Se están sentando y formando. El que estos sufran atentados contra sus libertades de expresión, su libertad de libre desarrollo, dados y garantizados por la Constitución, hace que estos no tengan las libertades suficientes para su libre desarrollo. Hacen que se les corche este tipo de desarrollo y eso es un problema para ellos en el futuro, cuando ya quizás ellos ya quieran desarrollarse como personas ya adultas. En mis conclusiones, dar a conocer que los jóvenes entiendan y tienen al acceso y con qué frecuencia tienen a las redes sociales, enseñarles las diferencias entre los delitos. Esto puede llegar a que quizás, ok, se sufre un tipo de... Yo creo que si sufren un tipo de acoso ya saben qué hacer y que se les está vulnerando un derecho. Estar consciente de qué derechos ellos tienen y que se les está vulnerando ese derecho y que pueden hacer algo. Reconocer que los derechos constitucionales son para todos y deben ser aplicados a todos. Los jóvenes son un grupo de atención prioritaria, sí, pero estos derechos también los tenemos todos como ecuatorianos. Que en el ámbito penal sea quizás tenga medidas más punibles, pero para ello creo que es necesario que hay que investigar un poquito más. Se recuerden que año a año la tecnología se va desarrollando más y esto entra más cabida a que haya más tipos de delitos que deberían ser también punibles y no solamente los que ahora tenemos, pero para ello tenemos que, creería yo, hacer más investigaciones, tener más información. Necesitamos normas aún más claras para poder hacer que el accionar con dolo tenga consecuencias más punibles, para que al menos de esa manera el agresor sepa las consecuencias de su mal accionar. Entonces, aquí termina mi capacitación. Espero les haya gustado mucho. Si es que no hay ningún tipo de preguntas o dudas, podríamos dar por terminada esta sesión. Voy a esperar un ratito por si acaso hay alguna pregunta o duda. Quizás alguno de los participantes me pueda ayudar. A ver. ¿No? Entonces, si no hay ninguna duda, igual quedo a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en escribirme, en mandar un mensajito, y yo con todo el gusto del mundo les podría responder, ¿sí? Entonces, si no hay nada más, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por permitirme darles mi taller y hacerlos parte de esto, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la próxima y muchas gracias.